Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bueno, os habréis preguntado alguna vez, no adelgazo, no consigo adelgazar, ¿qué problema hay detrás? O cómo podemos hacer para ir más allá de una dieta. Pues esto es muy interesante porque hay gente a la que se le dificulta la pérdida de peso. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos ir un paso más allá y es ir a mirar qué está sucediendo a nivel metabólico, qué pasa ahí dentro. Y para eso podemos utilizar la medición de un glucómetro. ¿Qué es un glucómetro? ¿Qué son los índices glucémicos? ¿Y qué es la glucemia? ¿Y cuáles son los valores en los que nos deberíamos mover para tener una buena salud y un buen metabolismo? ¿Cuál es el marcador? Pues bueno, os lo explico en este vídeo. Los valores normales de glucemia oscilarían, o sea, si tú te mides en ayunas la glucemia, que esto sale normalmente en analíticas, cuando te hacen un análisis de sangre normalmente te lo hacen en ayunas y entonces ahí te suelen mirar esto, pero otra cosa que habría que mirar es los niveles de insulina, que eso hay que solicitarlo, normalmente no se mide, pero también es interesante saber cómo está funcionando el tema de la insulina, pero centrándonos solo en el tema de la glucemia, tenemos que ver que la glucosa en sangre, que justamente es esto lo que nos indica, el índice glucémico es la rapidez que la glucosa entra en sangre y cómo nos la sube. Y entonces esto da un valor, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos, que voy a hacer otro vídeo que os enseñaré cómo se toman las mediciones en un glucómetro, pues cuando uno se toma la medición de glucosa en el glucómetro aparece un valor, ¿vale? El valor suele oscilar entre 70 y para arriba. Depende cómo lo tengas, pues estás en hipoglucemia, en normoglucemia o en hiperglucemia. La normoglucemia, que sería la glucemia normal, como está nuestra glucosa en las mañanas, lo normal debería ser entre 100 y no más, o sea, perdón, entre 70 y no más de 100, o sea, entre 70 y 100. Debería oscilar en esto. Lo normal, lo saludable es tenerla pues 80, 85, 90, pero cuanto más nos acercamos al 100, peor. Y si ya estamos en 110, 120, esto no es bueno. Esto es que no descansamos bien, pueden ser múltiples las causas. Ahí hay que ver, ya tratar de manera individualizada a cada persona, ir preguntándole como si fuéramos Sherlock Holmes qué es lo que está pasando. No estás durmiendo bien, quizás tienes el sistema nervioso alterado, demasiado excitado, demasiado activo, entonces hay también que trabajar la relajación, hay que buscar qué alimentos te están haciendo mal. A lo mejor alimentos que tú crees que te van muy bien, pues no te están yendo tan bien. Entonces hay una búsqueda y para eso utilizamos el glucómetro. Es muy importante y es muy interesante esta búsqueda de saber cómo está y cómo está incidiendo en ti cada alimento, cómo te está subiendo el azúcar en sangre, por así decirlo. Y para esto es para lo que lo utilizamos en momentos clave, ¿no? En personas que realmente yo le pongo un menú y, oye, adelgaza, pero luego se estanca y ya no adelgaza más. Pues ahí hay que ir en este paso más allá, que es, la dieta no me funciona. Pues hay que ver qué problema metabólico hay detrás de todo esto. Y muchas veces lo que os expliqué en otro vídeo de la falta de minerales, del sodio, el potasio, hay un desajuste, hay un desbalance que al final está haciendo que todo funcione mal y hay que volver a nivelar todo eso, pero siempre desde empezar calmando el sistema nervioso, la oxigenación celular, y eso ya estamos hablando de niveles más interiores. Pero sobre todo buscando alimentos que nos están haciendo mal y que no estamos siendo conscientes. Y no estoy hablando de intolerancias, estoy hablando de alimentos que nos suben la glucosa en sangre, porque un alimento que sube la glucosa en sangre significa que nos está estresando metabólicamente, y algo que nos estresa metabólicamente sí que es verdad que hay que quitarlo de la dieta, de la alimentación, y ver cómo nos va sin ese o esos alimentos. Y ese o esos alimentos pueden ser cualquier alimento puede ser. Tenemos que sospechar pues del pollo, por ejemplo, que
a priori pues es carne blanca y a priori adelgazaría. Pues hay personas que el pollo es, para ellos, un alimento agresor. Otras personas puede ser el café. Los alimentos más comunes que yo estudié con Frank Suárez, un gran especialista de metabolismo, pues él decía, los alimentos más agresores son el TAM, el trigo, el arroz y el maíz. Estos son 3 alimentos por los que podemos empezar a sospechar. Primero, el trigo, pues muchas cosas llevan trigo. El arroz blanco suele subir la glucosa en sangre muchísimo, a todo el mundo, a casi todo el mundo. Entonces hay que ver, empezar por estos 3 sería una buena manera de empezar a medir los niveles con el glucómetro con estos 3. Y el maíz, pues lo mismo. Entonces, ¿por qué se puede sustituir el arroz? Pues tú te puedes medir la glucosa viendo con el arroz blanco qué es lo que sucede. Entonces, ¿esto cómo se hace? Se mediría, imagínate, me mido la glucosa en ayunas. Desayuno, mis tostadas, con un café. A las 2 horas me vuelvo a medir la glucosa y me da una curva. Esa curva hay que ver. Si la glucosa, por ejemplo, en ayunas yo la tenía en 85, me tomo mis tostadas y mi café y a las 2 horas no la tengo entre 85 y 95, que la tengo, por ejemplo, en 120, ahí he visto que me ha subido la glucosa un montón y tarda un montón en bajar. O sea, a las 2 horas todavía la tengo alta. Pues ahí tenemos unos alimentos que me están agrediendo. Entonces tengo que ir a separar. Al día siguiente me tomaré la glucosa en ayunas y me tomaré solo el café. A la hora y media, 2 horas, miraré qué ha pasado solo con el café y al día siguiente miraré qué ha pasado con lo mismo. Me tomo en ayunas, me tomo la tostada sin el café, con agua o con una infusión y después me lo mido a las 2 horas y miro a ver si el alimento que me agredió fue el trigo, por ejemplo, el pan, pues la glucosa seguirá alta. Entonces ya sé que el trigo es lo que me está agrediendo. Con el arroz a mediodía puedo hacer la misma prueba. Me tomo la glucosa en ayunas y a las 2 horas me la vuelvo a tomar. Y entonces veo si el arroz efectivamente me ha hecho una subida que tarda mucho en bajar o realmente si me tomé en ayunas y estaba en 97 la glucosa y luego después de las 2 horas vuelve a unos 100, 97, 95, pues entonces no me agrede el arroz, no es un alimento que me caiga mal. Entonces esta labor que es bastante, pues bueno, que hay que hacerlo concienzudamente, tardamos como un mes o mes y medio en saber todos los alimentos agresores de cada uno, pero es muy interesante porque no hay nada más personalizado que esto. Pues por ejemplo, aquí tengo yo un ejemplo, ¿verdad? De una persona que me ha venido hoy y entonces se ha estado midiendo la glucosa antes y después. Yo doy este registro y aquí os lo vais midiendo y ahí voy sacando yo mis conclusiones, ¿no? De qué has comido, como yo te doy un plan, vamos midiendo y yo voy viendo en ese plan qué comiste y vamos haciendo pues esta labor de investigación que realmente es bastante importante y es justamente para eso, para descubrir qué es lo que le está agrediendo a tu metabolismo. Por supuesto, os tengo que decir que no solamente es la comida, os estoy también diciendo que muchas veces una persona se levanta con la glucosa elevada por la mañana y realmente es que no está descansando bien o que tiene estrés. El estrés sube mucho la glucosa, el tener un disgusto un día, o sea, todo lo que te estrese realmente sube la glucosa y eso es un indicador de que te está fastidiando el metabolismo. Así que bueno, pues esta era la idea que os quería mandar. Hablaremos más sobre esto y os enseñaré a mediros la glucosa con el glucómetro. Un besito, espero que os haya servido y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!